Tan queridas, queridos, vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en el volumen 19. Comparto el texto en pantalla. El texto que abordaremos hoy completo será Las resistencias contra el psicoanálisis, un texto publicado al parecer en 1925, escrito en 1924. Dice la nota introductoria, están viendo en pantalla, el título en alemán, el título original. No me atrevo a pronunciarlo, no sé pronunciar alemán. La primera edición, al parecer, fue hecha en francés. Miren, efectivamente, 1925, Ginebra. No sé qué quiere decir esto. Juif. No sé tampoco leer alemán, digo francés. En cuanto a las ediciones en alemán, las están viendo en pantalla. Traducciones al castellano hechas por Ludovico Rosenthal, digamos el tercero en importancia dentro de la historia del psicoanálisis en lengua castellana, ¿vale? Dice James Strachey, el traductor, perdón, el compilador. Freud integraba el comité editorial de de esta revista en francesa, publicación en que este ensayo apareció por primera vez traducido al francés. Lo escribió a solicitud de su director efectivo, Albert Cohen, probablemente en septiembre de 1924. El original alemán fue publicado casi de manera simultánea en la revista Imago, editada y producida por el movimiento psicoanalítico, y en el Almanaque 1926, en septiembre de 1925, unos 6 meses después de la versión francesa. Ajá. James Strachey. Ahorita el texto es un poco extenso, lo están viendo, página 127 hasta la 135. Menos de 20 páginas. Vamos a ocuparnos. Trataré de hacer el menor comentario posible. Solo voy a tener que aclarar algunas situaciones que el doctor Freud no aclare, pero siendo un texto en una lengua distinta a el idioma natal de Freud, digamos al alemán, seguramente contendrá pocos tecnicismos. Ajá. Dice el texto que un lactante, es decir, un bebé, se refugie llorando en brazos de su niñera a la vista de un rostro extraño. Que un hombre piadoso reciba la nueva estación con una plegaria y salude los primeros frutos del año con una bendición. Que el campesino se rehúse a comprar una guadaña si no lleva la marca de fábrica que acostumbraban usar sus padres. He ahí situaciones cuya diversidad es evidente, es decir, son distintas. Y parece justificado tratar de reconducirlas a motivos distintos. Sería erróneo, empero, desconocer lo que esas situaciones tienen en común. En todas se trata del mismo displacer. En el niño encuentra una expresión elemental. En la persona piadosa es conjurado mediante un artificio. En el campesino se erige en el motivo de una decisión. Ahora bien, la fuente de ese displacer es el reclamo que lo nuevo dirige a la vida anímica. Repito, el reclamo que lo nuevo dirige a la vida anímica. El gasto psíquico que exige, repito, lo nuevo. La inseguridad que conlleva y que se intensifica hasta la expectativa angustiada. Sería muy interesante tomar como objeto de estudio la reacción anímica frente a lo nuevo en sí, pues bajo ciertas condiciones ya no primarias, se observa también la conducta contraria, un hambre de estímulos que se precipita sobre todo lo nuevo por el solo hecho de ser nuevo. En la empresa científica,
no debía haber espacio para el horror a lo nuevo. En su carácter eternamente incompleto e insuficiente, la ciencia está condenada a confiar para su salud en nuevos descubrimientos y concepciones. A fin de no sufrir fáciles desengaños, hará bien en abrocársele en el escepticismo y no aceptar nada nuevo que no haya resistido un riguroso examen. Creo que ya sé para dónde va, doctor Freud, pero esto va a estar interesante. No obstante, en ocasiones este escepticismo exhibe dos caracteres insospechados. Se pone rígido frente a lo nuevo que llega. Se pone rígido frente a lo nuevo que llega. En tanto tiene por sacrosanto a lo ya consabido y creído, contentándose con desestimar aquello, lo nuevo, aún antes de someterlo a indagación. Pero así se revela como la continuación de aquella reacción primitiva frente a lo nuevo, como el pretexto para conservarla. Sabemos bien que en la historia de la investigación científica, las innovaciones tropezaron a menudo con una intensa y obstinada resistencia que luego se demostró injusta, porque la novedad era valiosa y sustantiva. En general, fueron ciertos aspectos del contenido de lo nuevo los que provocaron la resistencia. Además, para posibilitar el estallido de la reacción primitiva, debieron cooperar varios factores. Una acogida, una recepción particularmente mala halló el psicoanálisis, que empezó a ser desarrollado hace unos 30 años por quien esto escribe, Sigmund Freud. A partir de que los descubrimientos de Joseph Breuer en Viena sobre la génesis de los síntomas neuróticos. Ajá. Fíjense, 1925, aproximadamente entonces el psicoanálisis nace por allá de 1895, gracias a el autoanálisis de Freud que implicó la publicación del libro La interpretación de los sueños. Continuamos, ¿vale? Les dejo la interpretación de los sueños en la descripción. Su carácter de novedad para 1925 es indiscutible. Si bien es cierto que, aparte de los mencionados descubrimientos, procesó abundante material que se conocía de otras fuentes, resultados de las doctrinas del gran neuropatólogo Charcot e impresiones extraídas del mundo de los fenómenos hipnóticos. En su origen, tuvo una intencionalidad puramente terapéutica. Se proponía crear un nuevo tratamiento eficaz para las enfermedades neuróticas. Pero concatenaciones que al comienzo no podían vislumbrarse llevaron al psicoanálisis mucho más allá de su meta inicial. Al final pretendió haber colocado sobre una base nueva toda nuestra concepción de la vida anímica y por eso revestir importancia para todos los campos del saber que se fundan en una psicología. Tras ser ignorado por completo durante 10 años, un decenio, de pronto pasó a ser objeto del interés más universal y desencadenó una tormenta de indignada repulsa. No entraremos a considerar aquí las formas en que expresó la resistencia. No entraremos a considerar aquí las formas en que se expresó la resistencia al psicoanálisis. Antes de continuar, esa resistencia las vamos a ver en otro momento. Ya que acabe toda la obra de Freud, comenzaré con su biografía, a compartir con ustedes su biografía oficial y otros textos, no de Freud, sino de Melanie Klein y posteriormente Jacques Lacan, que por cierto quiero presumirles una adquisición. No se ve, se ve al revés. Un texto que acabo de encontrar en la librería, Las controversias Anna Freud, Melanie Klein, 1941-1945. Me emociona. Tal vez haga un video abriendo este libro. Pero ahorita continúa el texto, ¿vale? Sobre las resistencias del psicoanálisis al momento, y no solo en este texto, sino en los textos que ha escrito Freud, no se dicen mucho. Me supongo yo que encontraremos más información sobre esas resistencias, cómo se expresaron,
en la biografía oficial de Sigmund Freud por Ernest Jones. Dice el texto: baste con señalar que la lucha en torno de esta innovación no ha terminado todavía. Empero ya puede discernirse el curso que tomará. Sus opositores no han logrado sofocar el movimiento. El psicoanálisis, cuyo único sustentador era yo mismo hace 20 años, ha encontrado desde entonces numerosos partidarios destacados y empeñosos, médicos y no médicos, quienes lo practican como procedimiento para tratar enfermos nerviosos. Enfatizo, para 1925 y para el 2023, la neurosis ha sido descartada, pero por situaciones más bien políticas de parte de los manuales diagnósticos psiquiátricos y por ende también psicológicos. Ajá. Para la medicina moderna, 2023, la neurosis no es una enfermedad. Seguramente este video, bueno, sí saldrá todavía 2023, diciembre 2023. Entonces, enfermos nerviosos era el objeto de abordaje del psicoanálisis, dice el texto, como método de investigación científica y como medio auxiliar del trabajo científico en los más diversos campos de la vida espiritual. Nuestro interés habrá de dirigirse aquí solamente a considerar en particular la motivación de la resistencia al psicoanálisis, el carácter compuesto de ella y la diversa valencia o valores de sus componentes. El abordaje clínico se ve precisado a situar las neurosis en la proximidad de las intoxicaciones o de las enfermedades como la voy a pronunciar así, no sé si se pronuncia de esta manera, Baseball, no sé pronunciar esta. No sé si es, me parece que es inglesa, eh, pero seguramente esta enfermedad habrá sido nombrada por algún investigador muy probablemente inglés o tal vez menos probable norteamericano, estadounidense. Ajá. Continuamos. Se trata de estados, las enfermedades neuróticas o las neurosis, que se producen por el exceso o la carencia relativa de determinadas sustancias muy activas, ya sea formadas dentro del cuerpo mismo o introducidas desde fuera. Por tanto, son genuinas perturbaciones del quimismo, toxicosis. Miren, esto no lo había escuchado nunca. Toxicosis o toxicosis. Toxicosis. Ajá. Si alguien consiguiera aislar y presentar la o las sustancias hipotéticas pertenecientes para las neurosis, su descubrimiento no debería temer objeción alguna por parte de los médicos. Solo que provisionalmente ningún camino nos lleva a ello. Por ahora no tenemos más remedio que compartir el cuadro sintomático de las neurosis, que, en el caso de la histeria, por ejemplo, se compone de perturbaciones corporales y anímicas. Ahora bien, los experimentos de Charcot, así como las observaciones clínicas de Breuer, enseñaron que también los síntomas corporales de la histeria son psicógenos, vale decir, sedimentos de procesos anímicos transcurridos, es decir, el residuo de emociones ocurridas en el cuerpo. Ajá. El residuo también podríamos entenderlo como las consecuencias. Psicógenos de origen psique, mente, afecto. Ajá. Esta palabra podría traernos, digamos, problemas en su definición. Simplemente podemos entenderlo como la histeria y la neurosis obsesiva son de origen mental. Ahorita es un abordaje muy superficial, pero nos da una idea. Ajá. ¿Qué quiere decir Sigmund Freud con esa palabra? De origen mental, psicógeno. Dice el texto, mediante el arbitrio del estado hipnótico, es decir, la ayuda de la hipnosis, fue posible producir artificialmente, a voluntad de Charcot, los síntomas somáticos de la histeria. Esto fue un experimento de Charcot, generar histerias a través de la hipnosis. Y de hecho, la observación de Breuer es acerca de los, entre comillas, estados hipnoides, que Breuer, no fue Freud, fue un colega de Freud, Joseph Breuer, hablaba sobre los, se me olvidó,
básicamente como si las personas se autohipnotizaran. Y ya posteriormente la elaboración que hace Freud de eso es, digamos, la facilidad de sugestión. Ajá. Digamos, una autoprogramación. Una autoprogramación que conllevaba a incluso alteraciones corporales. Esto es fascinante y también emocionante. Para más referencia, les dejo también en la descripción estudios sobre la histeria. Continuamos. Como decía Breuer, estados hipnoides era similar a esa frase, pero voy a dejarlo hasta aquí mi comentario. Continuamos. El psicoanálisis hizo suyo este nuevo conocimiento y empezó a preguntarse por la naturaleza de esos procesos psíquicos mentales que dejaban tan insólitas secuelas. Pero esta orientación de las investigaciones no coincidía con las ideas dominantes en la generación contemporánea de doctores, de médicos. Ajá. Ahorita, si Freud no lo dice, lo comento yo. Estos habían sido educados en el respeto exclusivo por los factores anatómicos, físicos y químicos. No estaban preparados para la apreciación de lo psíquico o de lo mental, y por eso le mostraron indiferencia y antipatía. Dudaban, era evidente, de que las cosas psíquicas admitiesen un tratamiento exacto y científico. En una reacción desmedida frente a una fase ya superada en que la medicina estuvo dominada por las opiniones de la llamada filosofía de la naturaleza, abstracciones como aquellas con que la psicología se veía obligada a trabajar les parecieron nebulosas, fantásticas, místicas, y simplemente denegaron creencia a los asombrosos fenómenos que la investigación habría podido tomar como punto de partida. Juzgaron a los síntomas de las neurosis histéricas como resultado de la simulación, es decir, los médicos en aquella época usaban la palabra histeria para decir imitación, está fingiendo. Ajá. Y a los fenómenos del hipnotismo como un fraude. Ahorita para el año 2023, y esto no a favor del psicoanálisis, eso es curioso, al menos en México, no en las universidades, sino esto ya es más bien como una especialidad de ciertas escuelas, se habla sobre terapeutas hipnóticos. Ajá. Yo no lo soy, he conocido pacientes que han tenido tratamientos hipnóticos. Ajá. Y al menos en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Politécnico Nacional, digamos, escuelas profesionales de psicología de educación abierta, es decir, educación pública en México, no identifico yo que haya educación, que haya preparación para realizar la técnica hipnótica. Esto ya se ve afuera de las universidades públicas en México. Continuamos. Ni siquiera los psiquiatras, cuya observación era asediada por los fenómenos anímicos más insólitos y sorprendentes, exhibieron inclinación alguna por atender a ellos en detalle o pesquisar sus nexos o sus relaciones. Se contentaron con clasificar toda la gama de fenómenos patológicos y siempre que se pudiera reconducirlas a causas perturbadoras de orden somático, es decir, corporal, por ejemplo, un tumor en el cerebro que no podemos saber que existe, pero podemos creer que está ahí. Y causa esos síntomas. Dice el texto. Y siempre que se pudiera, repito, reconducirlos a causas perturbadoras de orden somático del cuerpo, anatómico o químico. Es decir, por ejemplo, una intoxicación. Ahorita, por ejemplo, aprovechando, no se ve el vaso, ahí está, salud. Agüita. Dice el texto. En ese periodo materialista, o mejor, mecanicista, la medicina hizo grandiosos progresos, pero también exhibió un miope desconocimiento de lo supremo y más difícil entre los problemas de la vida. Eso está lindo, doctor Freud. Dice el texto, dada esta actitud hacia lo psíquico,
Es concebible que los médicos no hallaran simpático el psicoanálisis, ni quisieran obedecer a su exhortación de reaprender y ver de diversa manera muchas cosas. Esa ceguera continúa al día de hoy, doctor Freud. Tiene sus motivos que no ahondaré ahorita, pero eh, vamos a continuar. Y miren, yo creí que Freud iba a hablar, antes de continuar, sobre la renuencia de la comunidad médica, siquiera de aceptar la frase varón histérico, un diagnóstico que hizo Freud frente a la comunidad médica en su sociedad, en su tiempo, un juicio médico que fue atacado. Solo para decir, Sigmund Freud, hay varones histéricos. ¿Por qué? Justamente la histeria no solo era una forma de señalar médicamente a a un paciente farsante, a un paciente que fingía sus síntomas, sino también era principalmente una enfermedad, entre comillas, diagnosticada principalmente a mujeres. Ajá. Es decir, una forma de discriminación desde la rama médica. Ajá. Cuando Freud dice, hay varones histéricos, no, doctor Freud, le dijeron, es que la histeria es de mujeres. ¿Por qué? Porque la histeria quiere decir útero. Ajá. Ahorita vamos a dejar el texto aquí para más referencias. Les voy a dejar un texto sobre un varón histérico, eh, la parálisis de un varón histérico, me parece. No recuerdo el título exacto, se los dejo en la descripción. Está en el volumen número 1 de la obra de Sigmund Freud. Dice el texto, pero a cambio, se creería, la nueva doctrina habría debido recibir, el psicoanálisis está refiriendo, tanto más fácilmente la aquiescencia o aprobación de los filósofos. Es que ¿qué? Es que ellos sí estaban habituados a admitir conceptos abstractos, palabras imprecisas, decían malas lenguas, en la cúspide de sus explicaciones del mundo, y era imposible que les escandalizase la ampliación del campo de la psicología iniciada por el psicoanálisis. Pero ahí surgió otro obstáculo. Lo psíquico de los filósofos no era lo psíquico del psicoanálisis. En su gran mayoría, ellos llaman psíquico solo a lo que es un fenómeno de conciencia. El mundo de lo consciente coincide para ellos con la extensión de lo psíquico, es decir, en otras palabras, para los filósofos no podía haber algo mental inconsciente que no se pudiera saber. Todo en la filosofía se reduce justamente a lo voy a plantear así, un juego de poder sobre el conocimiento. Uh-huh. ¿Cómo podemos hablar de algo inconsciente? Ahorita el texto no lo ha dicho, se los anticipo. Vamos a ver cómo se aproxima Freud. En el mundo de lo consciente coincide para los filósofos con la extensión de lo psíquico. A todo lo que acaso suceda en el alma, esa alma tan difícil de aprender o de observar. Ajá. Lo destronan y lo sitúan entre las condiciones orgánicas o los procesos paralelos de lo psíquico. Dicho más estrictamente, gracias, doctor. El alma no tiene otro contenido que los fenómenos de la conciencia o de conciencia. Y por ende, tampoco la ciencia del alma, la psicología, tiene otro objeto, es decir, solo la conciencia. ¿Pero qué es conciencia? Defínanla, filósofos. Dice el texto. Por lo demás, es la misma opinión de los legos, es decir, de gente que no está preparada. Ajá. ¿Qué puede decir entonces el filósofo frente a una doctrina que, como el psicoanálisis, asevera que lo anímico es más bien en sí, repito, en sí mismo, lo anímico, la actividad del alma, la mente, es inconsciente? ¿Qué tiene que decir la filosofía? Bueno, dijo mucho doctor Freud, y aún al día de hoy
siguen habiendo filósofos que hacen su carrera atacando la obra de Freud, la figura de Freud, el psicoanálisis mismo. Dice el texto: la condición de consciente no es más que una cualidad que puede agregarse o no, es decir, puede faltar al acto anímico singular. Y eventualmente, cuando falta la conciencia, no altera nada más. En una preguntota muy extensa, la estoy descomponiendo, incluso ya al final, yo ya no la leí como pregunta, estoy descomponiéndola. La dejo en pantalla porque es una pregunta, creo, importante, pero también muy difícil de leer de forma verbal, por tantas comas. Ajá. Incluso podría, de aquí, de esta misma pregunta, desprender al menos otras tres, sin alterar el texto, pero replantearla de modo distinto para poner en evidencia al menos esos tres elementos, ajá, en torno a lo inconsciente. Lo inconsciente, el primero, representa un problema filosófico, un problema en el ejercicio del poder, del conocimiento, de la filosofía. Lo inconsciente eh, ha hecho al psicoanálisis una psicología imposible de abordar por la filosofía, justamente eh, por la igualdad entre conocimiento y, ¿cómo decirlo? Conocimiento y voluntad, conocimiento y ser. No puede haber, no puede haber para... esta es una buena definición. Para el filósofo no puede haber un conocimiento sin que ese conocimiento le brinde al filósofo un poder, cosa que hasta cierto punto puede explicarnos la dificultad del psicoanálisis aún para las universidades del año 2023. En México, por ejemplo, les comento rápidamente, no hay una licenciatura en psicoanálisis como tal. Ajá. Hay licenciaturas en teoría psicoanalítica, pero en psicoanálisis no. ¿Por qué? ¿No están los libros ahí? Y esto no es una falla de las universidades o del sistema educativo mexicano, tampoco es una falla de hecho, los sistemas educativos a nivel mundial. Voy a investigar cómo es que, al menos en Francia, hay universidades, particularmente derivadas del trabajo de Jacques Lacan, que abrazan el psicoanálisis. ¿Qué es lo que prometen? Hay una especie de maestría, hay una especie, digamos, de profesión en Francia sobre psicoanálisis. No lo sé, solo sé que existen estos programas, pero no sé cuál es su objetivo. No sé si después de cursar esos estudios uno pueda decirse, al menos en Francia, psicoanalista. En México también, por ejemplo, me parece que es la Asociación Psicoanalítica Mexicana, para que uno, eh, hombre, mujer, uno de sus estudiantes pueda decirse psicoanalista, primero tiene que ser doctor, es decir, contar con la preparación universitaria en medicina. Y luego, me parece también que es un requisito tener la especialidad en psiquiatría, al menos dentro de ese, ¿cómo decirlo? Ese abordaje, esa escuela particular. Mi abordaje, mi preparación, mi propio camino en el psicoanálisis en México ha sido distinto, pero no me voy a desviar más del texto. Ajá. Solo para hacerles evidente la posición de la filosofía dentro de las preparaciones universitarias, no solo en México, sino en todo el mundo. Ajá. Dice el texto: dice la filosofía, desde luego, que lo anímico inconsciente es un disparate, una contradictio in abyecto, adjecto. ¿Qué es eso? Estúpido latín. A ver,
Permítanme un segundo. No tengo mi navegador abierto. No lo están viendo. Ahorita estoy, a ver, abriendo traductor. Traductor. No, es latín. Una contradicción en términos. Se los voy a enseñar bueno, pueden buscarlo ustedes. Vamos a regresar al texto, ¿vale? Repito, dice la filosofía que algo anímico e inconsciente es un disparate. ¿Qué? Contradicción en términos, es decir, una palabra significa lo contrario de la otra. No puede haber un algo anímico inconsciente o algo anímico que no se conoce. Ajá. Y no quiere percatarse de que con este juicio no hace más que repetir su propia definición, acaso demasiado estrecha, de lo anímico. Es decir, el alma es conocimiento. Ujú. No puede haber algo desconocido del alma. Y es que aquí les comento rápidamente, no solo algo desconocido, sino también algo vivo. Me da mucho gusto esta clase, digamos, de observaciones derivadas de este abordaje que he hecho desde el inicio de la pandemia sobre la obra de Sigmund Freud. Ajá. Sigmund Freud en la interpretación de los sueños no solo habla de algo anímico e inconsciente, sino también de que eso está vivo, se manifiesta, adquiere, digámoslo así, una voluntad más allá de nosotros. Ajá. Y entre otras cosas, crea nuestros sueños. Entre otras cosas, les recomiendo la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, el chiste y su relación con lo inconsciente, tótem y tabú. También, eso vivo en nosotros generó y sostiene las religiones. ¡Mua! Doctor Freud, en serio. Dice el texto, al filósofo le resulta fácil afianzarse en esta certidumbre, pues no conoce el material cuyo estudio forzó al analista a creer en los actos anímicos inconscientes. No ha prestado atención a la hipnosis, el filósofo o los filósofos. No se ha empeñado en interpretar sueños. Más bien los considera, lo mismo que el médico, productos sin sentido de la actividad mental rebajada durante el dormir. Es decir, dicho en otras palabras, mientras dormimos somos como estúpidos, según la medicina y según la filosofía. Cosa que el doctor Freud dice, no es cierto. Dice el texto. El filósofo ni sospecha de la existencia de cosas tales como representaciones obsesivas e ideas delirantes. Y se quedaría bien perplejo si se lo exhortara, es decir, asombrado, si se lo exhortara a explicarlas y a partir de sus premisas psicológicas. Ay, doctor Freud, mire, es que por un lado tiene razón, ahí está el valor de su obra para 1924-25 y para el 2023-24, pero también no crea que no lo han dejado de intentar, doctor Freud. En eso, la humanidad es al mismo tiempo estúpida y maravillosa. Al mismo tiempo, la humanidad, no solo la filosofía. Ajá. Y esto lo digo de la siguiente manera, queridas y queridos. Buscamos apartarnos como humanidad de nosotros mismos. Y tiene todo el sentido del mundo. Le sugiero otro texto del doctor Sigmund Freud, Más allá del principio de placer. Dice el texto, también el analista declina a decir qué es lo inconsciente, pero no puede indicar el camino de fenómenos cuya observación
repito, aquí me puse un no, a ver otra vez. También el analista declina decir que es lo inconsciente, pero puede indicar el camino de fenómenos cuya observación le impuso el supuesto de lo inconsciente. El filósofo, que no conoce otra clase de observación que la observación de sí, no podía seguirlo en eso, o en esto, perdón. Así, pues, la posición del psicoanálisis, intermedia entre la filosofía y medicina, solo le deparó desventajas. El médico lo considera un sistema especulativo y no quiere creer que descansa, como cualquier otra ciencia natural, en una elaboración paciente y empeñosa de hechos del mundo de la percepción. El filósofo, que lo mide con el rasero de su propio sistema, construido en forma artificiosa, haya que parte de premisas imposibles, como es una actividad anímica inconsciente. Y le reprocha que sus conceptos básicos, todavía en desarrollo, carecen de claridad y precisión. Las circunstancias elucidadas bastan para explicar una acogida vacilante y renuente del análisis en los círculos científicos, pero no permiten comprender cómo pudo llegarse a esos estallidos de indignación, de burla, de escarnio, con menosprecio por todos los preceptos de la lógica y del buen gusto en la polémica. Una reacción así deja colegir que se han puesto en movimiento resistencias que no son meramente intelectuales, que se despertaron fuertes poderes afectivos. Y en verdad, el contenido de la doctrina psicoanalítica, en el contenido de la doctrina psicoanalítica hay mucho a lo que es lícito atribuir un efecto semejante sobre las pasiones de los seres humanos. Es decir, aunque usted no lo diga de tal manera, doctor Freud, para eso es el psicoanálisis, para despertar pasiones. Por eso, queridas, queridos, lo he dicho una y otra vez en este espacio, en este tiempo, ahorita lo repito en este contexto, al abordar este ensayo de Freud, el psicoanálisis no es psicoterapia, pero nadie dijo que la humanidad necesitara psicoterapia para el año 2023. La psicoterapia va a tratar de eliminar problemas, definiendo ella misma los problemas. Y, aunque no lo creamos, tarde o temprano también se va a poner en evidencia cómo la psicoterapia, no el psicoanálisis, no digamos la elaboración freudiana, la psicoterapia apunta a eliminar el criterio subjetivo. La psicoterapia apunta directamente a imponer el control de los llamados profesionales de la salud sobre la vida de sus pacientes, anulando el criterio de aquellos. Es decir, la psicoterapia apunta a un derecho todavía no reconocido por la ONU, derecho, por ejemplo, de enfermar, derecho, por ejemplo, de poder parar el mundo con una gripe. Esto, por supuesto, podría parecer aberrante para los médicos, pero contiene toda una lógica. Y es una lógica, al menos desde mi perspectiva, fascinante. Un sujeto, no hablo de Freud, sino hablo de una persona que puede enfermar, es capaz de imponerse a todo el mundo. Ajá. Imagínense eso, con una histeria. Esto podría a ustedes causarles como curiosidad, indignación, pero lo que estoy diciendo es que ustedes, queridas y queridos, son mucho más poderosos de lo que la ONU puede soportar. Ustedes. Y por supuesto yo. Yo como ser humano, no como analista, no como hombre, no, no como adulto, no. Yo como ser humano. Podemos, así, en un tris, resquebrajar las estructuras jerárquicas de todo el mundo, incluso
con un silencio. Y no estoy hablando siquiera del ejercicio del poder en el psicoanálisis, estoy hablando del ejercicio del poder del ser humano común y cualquiera a través de el control y el poder sobre su propio cuerpo. Regreso al texto. Dice el texto, entonces, una lectura mía, repito, el psicoanálisis despierta pasiones. Ajá. Una reacción así deja colegir que se han puesto en movimiento resistencias que no son meramente intelectuales, que se despertaron fuertes poderes afectivos. Y en verdad, en el contenido de la doctrina psicoanalítica, hay mucho a lo que es lícito atribuir un efecto semejante sobre las pasiones de los seres humanos, no de los científicos solos. Sobre todo, la gran importancia que el psicoanálisis concede a las llamadas pulsiones sexuales en la vida anímica de los hombres. Según la teoría psicoanalítica, los síntomas de las neurosis son satisfacciones sustitutivas, desfiguradas, de fuerzas pulsionales sexuales a las que, por obra de resistencias interiores, es decir, mi propio control sobre mis emociones, sobre mis deseos, sobre mis afectos, se les denegó una satisfacción directa. Más tarde, cuando el análisis rebasó su campo de trabajo originario y pretendió aplicarse a la vida anímica normal, intentó demostrar que esos mismos componentes sexuales, susceptibles de desviarse de sus metas inmediatas y de dirigirse a otras, hablar de sublimación, por ejemplo, aportan las más importantes contribuciones a los logros culturales del individuo y de la comunidad. Estas aseveraciones no eran enteramente nuevas. El filósofo Schopenhauer había destacado la incomparable importancia de la vida sexual con palabras de acento inolvidable. Nota número 1, pero voy a continuar. Y además, lo que el psicoanálisis llamaba, entre comillas, sexualidad, en modo alguno coincidía con el esfuerzo hacia la unión de los sexos, es decir, el coito, o la producción de sensaciones placenteras en los genitales, sino mucho más, con el eros de El banquete de Platón, el eros que todo lo abraza y todo lo conserva, es decir, una fuerza mucho más grande que un coito. Ajá. Vamos a dejarlo así. Ahorita necesito un poquito de agüita. Dice el texto. Pero los oponentes olvidaron a estos ilustres precursores. Se arrojaron sobre el psicoanálisis como si hubiera cometido un atentado contra la dignidad del género humano. Le reprocharon, entre comillas, pansexualismo, a pesar de que la doctrina psicoanalítica de las pulsiones había sido rigurosamente dualista. Ahorita les comento. Y nunca había dejado de reconocer, junto a las pulsiones sexuales, otras que atribuía justamente la fuerza para sofocarlas. Las pulsiones narcisistas, digámoslo así. El narcisismo se opone a la pulsión sexual. Me estoy apoyando en Introducción de Narcisismo, todos estos textos de Sigmund Freud. Introducción al narcisismo, pulsiones y destinos de pulsión, más allá del principio de placer. Principalmente este último, más allá del principio de placer, se habla de el yo y el ello también. La diferencia entre la necesidad o la pulsión de autoconservación y la pulsión libidinosa o la pulsión sexual. Este antagonismo, o vivo yo o vive la especie. No es un bien contra el mal, queridas y queridos. Se trata de sostener la vida propia o, digámoslo así, hasta cierto punto, ceder lo que era para nosotros, para nuestros hijos. Ahí ya se entiende un poquito más a qué se refería Freud con esta dualidad de pulsiones.
Y ciertamente no es una dualidad que se conteste de manera tajante, es más bien una dualidad que nos va llevando por la vida como de aquí para allá, digámoslo así. Ujú. Aquí, miren, el yo y el ello. Ajá. Nota número 1, me la salté. Hay un apéndice a este texto, yo creo que lo vamos a abordar en otro video. Ajá. Eh, Ahorita voy bien en cuanto a energía, no me he cansado, pero todavía falta del texto. Dice el doctor Freud, la oposición se designó, primero, pulsiones sexuales y pulsiones de autoconservación. En un giro posterior de la teoría, reza eros y pulsión de muerte o destrucción. La derivación parcial del arte, la religión y el orden social de la cooperación de fuerzas pulsionales sexuales fue tildada de degeneración de los bienes supremos de la cultura. Y se proclamó con insistencia que el ser humano tenía otros intereses que los meramente sexuales. Con ese ardor se omitió también que el animal tiene otros intereses y aún está sometido a la sexualidad solo por oleadas, en ciertas épocas del año, se entiende, y no meramente, y no de manera permanente como el ser humano. Es decir, ahí hay algo, una diferencia entre nosotros y los ratones, queridos cognitivo-conductuales. Besos. Puede ser que no tenga mucho sentido para mí, para ustedes mi frase, pero en México la psicología está comandada por teóricos de la psicología norteamericana, cognitivo-conductuales, quienes aseveran que los experimentos donde se torturan y se sacrifican animalitos valen la pena para llegar a no sé dónde, a obtener salud mental, pero ninguno ha triunfado en sus empeños. Regreso al texto. Eh, Esto lo menciono por mi contexto cultural, el contexto de Freud y la razón por la cual se acerca a esta elaboración es justamente para señalar el papel que juegan las pulsiones dentro de la teoría psicoanalítica y también incluso dentro de la misma práctica del psicoanálisis. Ahorita regreso al texto con ese ardor, digamos, ese rechazo. Se le olvidó a los críticos que también el animal, es decir, los animales tienen otros intereses, no solo los sexuales. Ajá. Aquí es importante también mencionar el psicoanálisis, digámoslo así, como una aproximación a la biología evolutiva, a la biología darwiniana. Ujú. Dice el texto, eh, y aún el ser humano, perdón, y aún el animal está sometido a la sexualidad solo por oleadas y no de manera permanente como el ser humano. Que aquellos otros intereses nunca habían sido puestos en tela de juicio y que el valor de una conquista cultural no puede alterarse en nada por el hecho de que se demuestre su providencia de fuentes animales y elementales de lo pulsional. Tanta falta de lógica y tanta injusticia piden una explicación. Su principio no es fácil de hallar. Perdón, su principio no es difícil de hallar. La cultura humana se sostiene sobre dos pilares: el gobierno de las fuerzas de la naturaleza y la limitación de nuestras pulsiones, que es básicamente lo mismo, me parece. Después de todo, las pulsiones es el resto, digamos, biológico, lo que hacemos con nuestra biología. Aquí es, creo yo, valioso describirles la forma en la cual he podido aproximarme a la pulsión en estas lecturas. La pulsión como potencial. Ajá. No es la pulsión como una conducta, como podría entenderse desde la psicología. La pulsión es, digamos, como la energía potencial en el ser humano. Energía. Ajá. Continuamos. Es, esclavos encadenados sustentan el trono de la soberana. Oh, entre los componentes pulsionales sujetos a ese servicio
Las pulsiones sexuales en el sentido estrecho se destacan por su intensidad y su carácter cerril. No sé qué es eso. Guay de que se las libere. El trono sería derribado y pisoteada la soberana. La sociedad lo sabe y no quiere que se hable de ello. No sé qué es cerril, queridas y queridos. Estoy usando mi celular. Eso está bueno, dice Jimmy, vamos a probarlo. Cerril. Dice diccionario Oxford. Cerril, que no está domesticado o es difícil de domesticar. Segunda definición, que se mantiene excesivamente firme en sus ideas, intenciones u opiniones, digamos aferrado. Ajá. Su carácter indómito, las pulsiones. Entonces, aquí me equivoqué. La limitación de nuestras pulsiones. Esto es importante, les comento por qué. El deseo no se puede educar. Ajá. El psicoanálisis no es un ejercicio de poder. No es un yo te voy a educar para que seas mejor y tengas una vida más digna. No es así. El psicoanálisis, apuntando al concepto de pulsión, no va a tratar de educar aquel potencial que yo tengo. No lo va a moldear. Digámoslo así, no va a determinar qué hago yo con esas pasiones que me despiertan. Ajá. Este es algo fuerte y algo no peligroso. De hecho, es algo hermoso. Ya cuando uno lo vive, cuando uno se sabe dueño de esa energía, de esa fusión. Me viene ahorita esa imagen, como si, fíjense, otra vez señalando diferencias entre psicoanálisis y psicoterapia para México en 2023. La psicoterapia podría tomarse como una forma de educación. Ajá. Y sin embargo, ahorita, eh, al leer esta parte, a mí me viene la idea de una fisión nuclear fortísimo. Ajá. La pulsión es eso, es ese potencial que sin duda trasciende a la relación analítica. Sabemos que podemos despertar pasiones en psicoanálisis. Y sabemos también, esto es importante considerarlo, no solo en el psicoanálisis, queridas y queridos, tengan cuidado con gente apasionada. No hablo de su servidor, tampoco hablo de Freud, con la gente con la cual ustedes pueden entablar cualquier clase de contacto, desde amistades, desde pacientes, ajá. Particularmente ustedes que me ven, sé que muchos me ven de diversas partes del mundo, pero su objetivo es formarse dentro de una psicología académica. Tengan mucho cuidado con sus pacientes. No solo con enamorarse de ellas o de ellos, porque ellas o ellos pueden ser agresivos con ustedes, queridas y queridos. Y en esto también me apoyo en la lectura que hemos hecho de Freud. No es, digamos, la labor de un psicoanalista provocar, es decir, generar ira, generar miedo, generar una excitación sexual. Eso no es el psicoanálisis. Es algo mucho más profundo y mucho más intenso. A eso apunta la palabra pulsión. No es un nada más aprovechar
de manera injusta y creo que hasta criminal, dependiendo esto de los estatutos legales de cada sociedad, de cada cultura en el mundo, apelar, digamos, a la figura del terapeuta, del médico, de la autoridad para aprovecharse de una persona en situación de vulnerabilidad, como pueden ser los pacientes. Ajá. No se trata de eso, queridas y queridos. Hablamos de el psicoanálisis, ciertamente como una práctica, también como una teoría y práctica que van muy ligadas, justamente por la estructura teórica. Hablando de esto que estamos leyendo, esto que estoy subrayando en pantalla, hay una razón por la cual reprimimos, queridas y queridos. No reprimimos por ser estúpidos. No reprimimos esa fusión nuclear a la cual estoy asociando con la pulsión simplemente porque sí. Ujú. Si nosotros como niños en su momento hubiéramos tenido acceso a esa energía, hubiéramos consumido a papá y a mamá y al mismo tiempo nos hubiéramos consumido a nosotros mismos. Alguien, por seguridad de ellos, de ellas, nos hubiera matado. A eso apunto. No va solamente de un ejercicio de poder que se puede llevar a cabo tanto desde el psicoanálisis como desde la psiquiatría, la psicología, la medicina, los profesores, etcétera, las universidades. Ajá. No se trata de un asunto de pobrecitos alumnos o pacientes. Es también un tengan cuidado con los alumnos o los pacientes, las pacientes. ¿Por qué? Esta potencial, este potencial energético forma parte del centro de la humanidad y es, digamos, nuestro desafío como seres humanos aprovecharlo a nuestro favor, tanto como individuos como sociedades. La pulsión. Regreso al texto. Pero, ¿por qué no? ¿Qué daño traería la elucidación? Creo entender esta palabra, pero me gustaría definirla. Elucidación. Oh, acción de elucidar. Gracias. Aclarar, explicar. ¿Qué daño traería la explicación? El psicoanálisis nunca lanzó la consigna de desencadenar nuestras pulsiones dañinas para la comunidad. Al contrario, alertó contra ello y aconsejó un mejoramiento. Pero la sociedad no quiere saber nada de que se le descubran estas constelaciones, porque en más de un sentido tiene mala conciencia. En más de un sentido, es verdad, es verdad. En primer lugar, ha entronizado, ha colocado en un trono un elevado ideal de eticidad. Esto también lo menciono en mi propio libro, ahorita les comento cómo. Y eticidad es limitación de las pulsiones, cuyo cumplimiento exige a todos sus miembros y no se preocupa de lo pesada que pueda resultarle al individuo la carga de esa obediencia. Esto es sin duda una crítica, no de Freud, sino mía, a la salud mental. Ajá. Les recuerdo, Freud no se inserta en la demanda que la medicina hace a los neuróticos, dejen de ser neuróticos. Ajá. Freud dice, hay una ganancia tanto para el individuo como para la sociedad, razones económicas para que la neurosis se sostenga. Ajá. Por eso la neurosis no va a desaparecer. Palabras más, palabras menos de la obra de Freud. Lo que yo señalo en mi propio libro. ¿Qué es lo que estamos demandando para la humanidad en general? ¿Cuáles son los límites deseables para un solo ser humano? Tomando, por ejemplo, un solo valor de la psicoterapia moderna, asertividad. ¿Cuántos libros hay de asertividad?
¿Por qué son necesarios tantos? ¿Cuándo una persona es realmente asertiva? ¿Pueden ustedes concebir siquiera la culpa que alguien puede llegar a sentir como un peso anímico fortísimo por no ser asertivo, por no tener autoestima, por pensar diferente a su psicólogo o a su psicóloga? ¿Cuántos tratamientos que buscan salud mental más bien conllevan a niveles elevados de angustia? Voy a dejar mi comentario hasta ahí. Ajá. Y repito, esto no es en contra de la psicología, también no es en contra de la psicoterapia, sino es para poner en evidencia una pesada carga que dejamos caer bajo la formación de nuevos valores morales y éticos, de acuerdo a una, entre comillas, terapia científicamente comprobada con evidencias. Ajá. Regresamos al texto. Pero no es tan rica ni se encuentra tan bien organizada esa eticidad como para resarcir al individuo en una medida acorde a la extensión de su renuncia de lo pulsional. En otras palabras, si no estamos aún para el año 2023-2024 tan seguros de lo que demandamos para el ser humano, los requisitos para que podamos enlazarnos socialmente, algo que sí podemos decir es que toda formación de lazo social requiere, para aquellos interesados en que ese lazo subsista, de un sacrificio, una separación, una escisión de un deseo. ¿Cuál? Puede ser el sexual, puede ser el de autoconservación, digamos, una pulsión egoísta. Ajá. Ahorita no podría yo poner un solo ejemplo, hay muchísimos, pero voy a continuar a ver si el mismo texto nos deja ver, porque tampoco quiero apartarme del el hilo de pensamiento de Freud. Por tanto, queda librado a él hallar los caminos que le permitan procurarse una compensación suficiente a cambio del sacrificio impuesto al sujeto. Ajá. A fin de preservar su equilibrio anímico. Ahí no le creo, Freud, pero es que me hace pensar ahorita muchas cosas, doctor Freud. Equilibrio anímico. Fíjense, si voy al texto literal, Freud está poniendo en las manos de sus pacientes la responsabilidad, digámoslo así, por su propia salud mental. Me explico. Es el paciente, es la paciente, no es el analista. Analista. Los psicoterapeutas podrían decir, yo sí te voy a dar salud mental. Bueno, mucha suerte, queridas y queridos. Ojalá y lo logren y ojalá y que en su empeño ustedes no corran más riesgo del que ahorita estoy pensando. No de parte mía, de parte de sus pacientes. ¿En qué momento, por ejemplo, la práctica de diversas terapias de salud mental disminuye la responsabilidad del autocuidado? Por ejemplo, ¿en qué momento, como sociedad médica, vamos a regresar a los pacientes la responsabilidad de seguir su propio tratamiento? ¿Y qué vamos a hacer cuando ellos o ellas no quieran seguir los tratamientos médicos, probados, científicos? Ya no hablemos de psicoterapias, tratamientos médicos. Ten.
en este paracetamol está la solución a todos tus problemas. Bueno, pues no me lo voy a tomar. ¿Pero por qué no? Es la solución. No quiero. Paracetamol. No estoy hablando de tratamientos psiquiátricos que esos, con sus efectos secundarios, son todavía más cuestionados por los pacientes. Y hay un abandono fuerte del tratamiento psiquiátrico, no solo en México, sino en el mundo, por las consecuencias que los pacientes viven, que ellos incluso dicen, la medicina no me funciona. Psiquiatría. No estoy hablando de paracetamol, una aspirina. Ajá. Hay en la medicina una necesidad urgente de replantear la función del médico. Y ahorita no estoy hablando de psicoanálisis. Ajá. Estoy hablando simplemente de que algo ocurre entre dos personas en las cuales una dice querer que otra haga algo por él o por ella. El poder en la relación médico-paciente no está en los doctores. Esa es una falacia académica, filosófica. Dice el texto. Ahora bien, en definitiva, se ve precisado a vivir psicológicamente por encima de sus recursos. En tanto, sus exigencias pulsionales insatisfechas hacen que sienta como una presión permanente los reclamos de la cultura. Oh, de esa manera, la sociedad alimenta un estado de, así está escrito, hipocresía cultural, al que por fuerza van aparejados un sentimiento de inseguridad y la necesidad de proteger esa labilidad innegable mediante la prohibición de la crítica y el examen. Esta consideración vale para todas las mociones pulsionales y, por tanto, también para las egoístas. No entraré, no entraremos a indagar aquí si se aplica a todas las culturas posibles y no solo a las desarrolladas hasta hoy. Y no solo a las desarrolladas hasta hoy, es decir, sociedad europea. Cultura europea. Pues bien, en cuanto a las pulsiones sexuales, en el sentido restringido del término, viene a sumarse todavía el hecho de que en la mayoría de los seres humanos están domeñadas, están sometidas de manera insuficiente y psicológicamente incorrecta, de suerte que son las más prontas a soltarse. El psicoanálisis descubre los puntos débiles de este sistema y aconseja modificarlo. Propone aflojar la severidad de la represión de las pulsiones y a cambio dejar más sitio a la veracidad, a la verdad. Aquí esto es importante, queridas y queridos. ¿Cómo aflojar la represión de las pulsiones? ¿Actuando? No. ¿Haciéndolas, llevándolas a cabo? No. ¿El arte? Podría servir, pero no para todos. Hablamos de pulsiones también porque somos capaces de hablar. Ajá. Hay una relación entre la técnica analítica de la asociación libre y el concepto de la pulsión. Al menos en mi abordaje, en mi escuela, en la forma en la cual yo fui introducido, no en la psicología, sino en el psicoanálisis. La práctica lacaniana del dígalo todo, principio de la asociación libre, principio de un esto, y pum, llevar a una constelación llamada por Sigmund Freud complejo. Ajá. Una constelación de ideas, representaciones, fantasías, pensamientos al respecto de un solo tema.
Ajá. A través de esta exploración de los universos de representaciones, de los universos de palabras, podemos dar cuenta de ese potencial, de esa fusión nuclear. Ajá. Y justamente esa exploración va a tocar no al analista, al analizante. ¿Por qué? Porque es él, es ella, aunque sean chiquitos, de edad pequeña, quienes le dan fuerza a ese árbol, digámoslo, de genialidad. Y hablo del síntoma, queridas y queridos. No hablo del psicoanálisis. Hablo de cómo esa energía, la pulsión, manifestada a través del lenguaje, de la palabra, en una relación que sabe señalar, que sabe distinguir el papel del deseo, lleva al analizante a vivirse de modo distinto. No digamos como una persona buena, tampoco mala. Ajá. Algo que al menos yo de mi propio análisis y de mi propia práctica analítica puedo señalar es que sin esa fusión no hay amor. Sin ese potencial, sin esa transformación del síntoma, de lo reprimido a la palabra, no hay amor. Y no hay nada más real para la humanidad que el amor y la muerte. Hablando de veracidades, amamos aunque no queramos y moriremos aunque no queramos. ¡Mua! Queridas, queridos, vivan. Dice el texto. En el caso de ciertas mociones pulsionales en cuya sofocación la sociedad se ha ido demasiado lejos, es decir, por ejemplo, no desees la muerte, por ejemplo, cuidado con lo que deseas, ajá, debe admitirse una medida mayor de satisfacción. En cuanto a otras, los métodos inadecuados de la sofocación por vía represiva, aplastamiento, ajá, deben sustituirse por un procedimiento mejor y más seguro. A consecuencia de esta crítica, se sintió al psicoanálisis como, entre comillas, enemigo de la cultura y se lo proscribió como, entre comillas, peligro social. Fíjense, y eran palabras de Freud. Esto fue lo que enfrentó el doctor Freud. Mas esta resistencia no será eterna. A la larga, ninguna institución humana puede sustraerse del influjo de una intelección crítica justificada. Pero hasta ahora, la actitud de los hombres hacia el psicoanálisis sigue gobernada por esa angustia que desata las pasiones y menoscaba los requisitos de la argumentación lógica. Permítame, queridas, queridos, ya me estoy cansando. Estamos en la... Ah, miren, yo pensé que terminamos. Sí, sí vi la página, pero pensé que terminamos en la 237, pero ahí es donde acaba el apéndice. Yo creo que leemos hasta el apéndice. Yo dije, ya me estoy cansando y tengo todavía 5 páginas, pero no, son como 4 contando los saltos entre el texto y el apéndice. Dice el doctor Freud, con su doctrina de las pulsiones, el psicoanálisis había enfrentado al individuo en tanto se sentía miembro de la comunidad social. Y otra pieza de su teoría era apropiada para herir a cada quien en el punto más sensible de su propio desarrollo psíquico. El psicoanálisis puso fin a los cuentos de hadas sobre el carácter sexual, perdón, el carácter asexual de la infancia, es decir, que
Los niños no sienten. Así lo estoy planteando. Ajá. Carácter asexual. En época de Freud, en vida de Sigmund Freud, con sexual se quería incluir algo así como los niños son cochinos. Los niños son, ¿cómo decirlo? Es que la palabra perverso no alcanza. Ajá. Los niños son, digámoslo, inocentes, pero no desde el punto eh, de que no saben, hablando de inconsciencia, ¿no? Me voy a apoyar en el texto, lo voy a transformar. El psicoanálisis señaló un carácter sexual de la infancia, pero esto la gente lo entendió como si los niños fueran malos. Ajá. Como si el psicoanálisis dijera, los niños, ¿cómo decirlo? Voy a usar una palabra de un contexto religioso. Ajá. Alguna gente entendió que cuando el psicoanálisis señalaba un carácter sexual en la infancia, como si los niños fueran diabólicos. Ujú. Es decir, cuando yo, incluso en mi propio libro, señalo el carácter sexual del psicoanálisis no es un carácter coital, no es un carácter genital, sino es una forma de decir, yo siento, yo y solo yo determino lo que es placer y dolor, satisfacción para mí. Ajá. De igual manera, cuando el psicoanálisis señala una sexualidad infantil, quiere decir, los niños sienten. Esta ha sido mi elaboración. Lo están viendo ustedes en pantalla desde hace rato. Ajá. Un cuento de hadas, el carácter asexual de la infancia. Cuando yo hablo de una inocencia, que de hecho tiene mucho que ver con el carácter legal de los niños, es decir, cómo ve la ley en distintas partes del mundo a los niños. Ajá. Cuando hablo de una inocencia, no quiere decir que un niño no pueda hacer daño. A veces los niños hacen mucho daño, especialmente a otros niños. Pero hablando de una inocencia, se refiere, por ejemplo, al hecho de que aún al día de hoy, mucha gente sostiene que el niño no es responsable de sus actos. Ajá. Que no se le puede juzgar, no se le puede culpar a los niños. El carácter sexual de los niños en psicoanálisis se refiere específicamente a la forma en la cual los niños estructuran su contacto con el mundo. Ajá. No se refiere a, digamos, estos niños malvados. Ajá. No se refiere a niños perversos en el sentido moral. Ajá. Dice el texto, el niño pequeño, desde el comienzo de la vida, se registran intereses y prácticas sexuales.
repito y enfatizo, no genitales. Puso de manifiesto las transmutaciones que estos experimentaban, el modo en que hacia el 5.º año de vida sucumbían a una inhibición para después, a partir de la pubertad, entrar al servicio de la función de reproducción. De hecho, en este mismo texto que hemos estado estudiando, se habla de un eros como, y esto es también para poner en el énfasis de lo que quiere decir el psicoanálisis y el doctor Freud con sexualidad, los niños pueden amar y los niños también pueden odiar. Sienten. Hablar de sexualidad en psicoanálisis es hablar de la construcción del mundo, del cuerpo. Dice el texto, el psicoanálisis discernió que la vida sexual de la primera infancia culmina en el llamado complejo de Edipo. La ligazón afectiva con el progenitor del sexo opuesto y la actitud de rivalidad hacia el del mismo sexo, es decir, el niño se enemista con su papá y la niña con su mamá, mientras que, podemos decir, tiene una gran admiración por la persona del sexo contrario, su cuidador o cuidadora del sexo contrario. Hasta cierto punto, y son palabras, no es que sea literal, como que se enamoran, que de hecho algunos analizantes míos sí lo admiten. Estaba yo como niño enamorado de mi mamá, estaba yo como niña enamorada de mi papá, pero ese amor, ese enamoramiento era desde su perspectiva infantil. Quiere decir, la mayor parte del tiempo, quiero tener el poder sobre ellos o quiero que ellos tengan el poder sobre mí. Dice el texto, aspiración que en esta época de la vida se continúa todavía no inhibida en un anhelo directamente sexual. Sexual, de poder, de control. Ahorita se me vino a la mente, quiero que mamá esté borracha de mí. Quiero que papá juegue conmigo siempre. No quiero que papá vaya a trabajar. No quiero que mamá vaya al baño. Quiero que estén aquí, siempre. Ese es, digamos, como una aproximación. Tal vez hasta más susceptible de crítica que este anhelo, digamos, directamente sexual desde el punto de vista incestuoso. La sexualidad del psicoanálisis o la sexualidad que hemos ido estudiando desde antes de los 3 ensayos que también les dejo en la descripción, desde la interpretación de los sueños, la mención del complejo de Edipo, le trajo muchos problemas a Freud, aún dentro del movimiento psicoanalítico. Es, digamos, el elemento narcisista, el elemento de poder que tienen los niños y que, de alguna manera, nosotros, como adultos, como sus cuidadores, tanto fomentamos como aplastamos, a veces sin querer. Ahorita regreso al texto, les invito sin duda a que me acompañen a su tiempo o en su momento a este estudio que ya hicimos de los 3 ensayos de teoría sexual. Dice el texto, esto es tan fácil de comprobar que se necesitó realmente de un gran esfuerzo para conseguir no verlo. De hecho, sostuvo el psicoanálisis, todo individuo ha recorrido esta fase, pero luego reprimió y olvidó su contenido con enérgico esfuerzo de esta palabra alemana que no pienso pronunciar.
El horror al incesto y una potente conciencia de culpa eran los relictos, la herencia de esta prehistoria individual. Quizás había ocurrido exactamente lo mismo en la prehistoria general de la especie humana. Hablando de tótem y tabú, ¿verdad, doctor Freud? Hablando de la horda primordial, que también se menciona en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Pero, dice el texto, y los comienzos de la eticidad, de la religión y del orden social se enlazaban de la manera más íntima con la superación de esa época primordial. No estaba permitido, no estaba permitido mentarle al adulto justamente esa prehistoria. Mentarle es insinuarle, significarle, presentarle. Ajá. Que más tarde le pareció tan deshonrosa. Empezó a enfurecerse cuando el psicoanálisis quiso descorrer el velo de la amnesia de su infancia. Solo quedó entonces un camino. Lo que el psicoanálisis aseveraba tenía que ser falso. Y esta supuesta nueva ciencia no era otra cosa que un tejido de espejismos y de desfiguraciones. Por tanto, las intensas resistencias al psicoanálisis no eran de naturaleza intelectual, sino que brotaban de fuentes afectivas. Así se explicaban su apasionamiento y su desprecio por la lógica. La situación obedeció una fórmula más simple. Los seres humanos, como masa, se comportaron hacia el psicoanálisis exactamente como lo hacían los individuos neuróticos a quienes se trataba por sus dolencias. Pero a estos últimos era posible demostrarles, con un trabajo tenaz, que todo había ocurrido tal cual se lo aseveraba. En efecto, no se lo había inventado, sino averiguado mediante el estudio de otros neuróticos y en una labor de varias décadas. Esta situación parecía algo de temible y de consolador al mismo tiempo. Lo primero, lo temible, porque no era una futileza tener por paciente a todo el género humano. Y lo segundo, lo consolador, porque en definitiva todo se desarrollaba como tenía que acontecer según los supuestos del psicoanálisis. Si volvemos a echar una ojeada panorámica sobre las mencionadas resistencias al psicoanálisis, tendremos que decir que solo las menos son del tipo que suele oponerse a casi todas las innovaciones científicas de alguna importancia. La mayoría se debieron a que el contenido de la doctrina hería intensos sentimientos de la humanidad. Igual destino conoció la doctrina darwiniana de la descendencia, es decir, que descendemos de los monos, que desgarró la barrera separadora que la arrogancia había erigido entre el hombre y el animal. Ya he señalado esta analogía en un breve ensayo anterior. Véase una dificultad del psicoanálisis, se las dejo en la descripción. Destacaba allí que la concepción psicoanalítica del nexo entre el yo consciente y el hiperpoderoso inconsciente significaba una grave afrenta al amor propio de los seres humanos. Afrenta a la que llamé psicológica, situada en la misma línea con la biológica, infligida por la doctrina de la descendencia, y con la anterior, la cosmológica, lanzada por el descubrimiento de Copérnico. Según recuerdo, tal vez estoy en un error, pero que la Tierra no era el centro del universo. Continúa el texto. También dificultades puramente externas han contribuido a reforzar la resistencia al psicoanálisis. No es fácil que se forme un juicio autónomo en materia de análisis quien no lo haya experimentado en su persona o practicado sobre otros. Esto es totalmente cierto. Aquí una pregunta, y esta pregunta la hago desde mi propia experiencia. ¿Cuántos de ustedes, queridas y queridos, han pasado por un diván? No quiero decir, porque también lo he hecho yo, pasar por psicoterapia cognitivo-conductual, pasar por terapia de grupo, pasar por grupos de autoayuda, pasar por psicoterapia psicoanalítica, que no es lo mismo que estar en un diván frente a un analista. No es lo mismo tampoco que
psicoeducación, estar frente a un sacerdote, pedirle un consejo a alguien. Nada de eso es psicoanálisis. Al menos, por supuesto, les hablo desde mi experiencia. El psicoanálisis es una situación que en mí llegó a despertar grandes miedos, pero también acercarme a esa fusión nuclear, digámoslo así, que yo viví en mi infancia, con ese potencial, tanto constructivo como destructivo. Ujú. Por supuesto, mi analista fue muy habilidosa, debo señalarlo, de manera tal que ella pagó el justo precio por despertarme a una realidad particular, la de mi pulsión, la de mi infancia, la de mi potencial. Dice el texto: esto último es imposible sin haber aprendido una técnica precisa, harto difícil, y acontece que hasta hace poco tiempo no había ninguna oportunidad cómoda y accesible de aprender el psicoanálisis y su técnica. Ello ha mejorado últimamente con la fundación en 1920 de la Policlínica Psicoanalítica e Instituto de Enseñanza de Berlín. Creo que ya no existen, doctor. Poco después, en 1922, se creó en Viena un instituto idéntico. Por último, el autor, con las reservas del caso, tiene derecho a plantear esta cuestión. Quizá su propia personalidad, como judío, que no quiso ocultar su judaísmo, tuvo algo que ver en la antipatía de los contemporáneos hacia el psicoanálisis. Cierto, doctor Freud, es muy cierto. Y aquí, queridas y queridos, estoy señalando algo que al mismo tiempo fue culpa, pero tanto del doctor Freud como de la comunidad científica. ¿Ustedes creen que en la comunidad científica no hay prejuicios étnicos y raciales? Claro que los hay. Entonces, ¿qué es la ciencia? Entonces, ¿para qué sirve la ciencia si no se lo escuchó a él por ser judío? Por ser judío. ¿Eso es lo que queremos continuar, queridas y queridos? Cerrando los ojos a la evidencia contundente de que estamos vivos, porque lo dijo un judío. Continúo y finalizo este texto para compartir de una buena vez el apéndice. Rara vez se expresó en alta voz un argumento de este tipo, pero por desdicha nos vemos vuelto tan recelosos que no podemos dejar de conjeturar que esa circunstancia no ha sido del todo ajena. Y, por otro lado, ¿acaso no fue mera casualidad que el primer sostenedor del psicoanálisis fuera un judío? En eso tiene razón usted, doctor Freud. Para abrazarlo hacía falta cierta aquiescencia, hermosa palabra, frente al destino de encontrarse aislado en la oposición. Es decir, ya era rechazado por ser judío. Un destino más familiar al judío que a los demás. Oh, interesante, doctor Freud. Me ha hecho pensar en mi carácter de mexicano. Apéndice. ¿Saben qué? Viéndolo así, me dan ganas de separar el apéndice y el texto principal. El apéndice es poco, son 2 páginas. No, de una buena vez. Ya si lo voy a... Creo que es que el apéndice, como están viendo, debe ser solo el fragmento.
de este libro de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, que de hecho lo vi mientras compraba mi libro sobre las controversias entre Anna Freud y Melanie Klein. A ver, déjenme ver si cambiando la iluminación se ve mejor mi título del libro. Ahí se alcanza a ver el título, nada más que está al revés. Ay, a ver, no, se ve, digo, está al revés. Mientras compraba este libro, vi ese libro de Schopenhauer. Lo iba a comprar, pero encontré mejores textos. A ver, en sus últimos trabajos, Freud hizo varias alusiones a la importancia asignada por Schopenhauer a la sexualidad. Además de la que aparece en el texto que acabamos de leer, podemos mencionar la del párrafo final del texto Una dificultad del psicoanálisis del volumen 17, que de hecho también ya se hizo referencia y lo encontrarán leído, estudiado, compartido en la descripción de este video. La del prólogo, escrito en 1920 para la cuarta edición de los 3 ensayos de teoría sexual, que también estará en la descripción. La incluida en Más allá del principio del placer, también en la descripción. Obra que Freud estaba sometiendo a una revisión más o menos por la misma época en que escribió el prólogo antedicho, y la que figura en su texto Presentación autobiográfica. Este no lo hemos leído, pero ya llegaremos a él. Ajá. Dice, aunque más de una vez insistió en que las palabras de Schopenhauer eran de un acento inolvidable o capaces de producir una intensa impresión, nunca citó el correspondiente pasaje ni indicó su fuente. Empero parece probable que tuviera en mente el fragmento que aquí reproducimos, perteneciente a los completos del libro cuarto de El mundo como voluntad y representación. Ajá. Capítulo debe ser, no recuerdo qué era la L en el número romano. Bueno, la vida de la especie. Inmediatamente antes, Schopenhauer había examinado el peculiar carácter del apetito sexual, pues, entre comillas, no solo es el más fuerte, sino que su fuerza es específicamente más poderosa. Está siempre supuesto como necesario e inevitable y no es, como otros deseos, cuestión de gusto o de capricho. Es la esencia misma del hombre. Luego de ilustrar con algunos ejemplos de qué manera reconocían los antiguos el poder de este apetito, continúa como sigue. Todo esto se explica por la importancia del papel que desempeña en el mundo la relación de los sexos, resorte oculto de toda la actividad humana, que se transparenta por doquier pese al velo con que la cubrimos, enciende la guerra y pone fin a la paz. Aparece en el trasfondo de toda cuestión seria y de toda diversión. Es fuente inagotable de chistes y agudezas, clave de toda alusión, intención secreta de toda insinuación o de toda proposición inexpresada. Es la significación de las miradas a hurtadillas, la aspiración de los jóvenes y también de los viejos, la preocupación incesante del libertino y el ensueño involuntario que asedia la mente del casto. Es materia siempre dispuesta para la chanza. Y todo porque es, entre todas las cosas, la más seria. Lo que le da un viso cómico que hace reír a las gentes es que, siendo un asunto capital para todos, es conducido con el mayor misterio y parecería que nadie piensa en él, pero en realidad, de la vida es el amo legítimo del universo, con cuya omnipotencia constantemente nos tropezamos y apoyado en sus seculares derechos le vemos tomar posesión de su trono hereditario, mofándose de los esfuerzos con que se ha intentado sacudir su dominio. El poder de esta propensión es tan grande que por mucho que se afanen los hombres para domarla, para encadenarla, para disimularla, para disminuir
para disminuirla todo lo posible, o al menos para dominarla lo bastante, con fin de reducirla a una cuestión apenas secundaria en su existencia, todas esas tentativas serán siempre vanas. Y el secreto de esto radica en que el instinto sexual es la esencia misma de la voluntad de vivir. Por tanto, la concentración de todo deseo. Es por ello que en el texto del primer volumen llamé a los órganos genitales el foco de la volición, es decir, de la voluntad. El hombre es, por decirlo así, una concreción del instinto sexual. Viene al mundo por un acto de cópula. El mayor de sus anhelos es la cópula. Y esta es, en definitiva, aquello que envuelve y perpetúa toda su existencia fenoménica. La voluntad de vivir se manifiesta en primer lugar en el instinto de la conservación individual, pero este no es más que el primer escalón de la tendencia a la conservación de la especie, y esta última será siempre la más fuerte, debido a la mayor importancia que reviste la vida de la especie en cuanto a duración, extensión y valor. Por eso, el instinto sexual es la manifestación más perfecta y el tipo más propio de la voluntad de vivir, lo cual no solo concuerda con el hecho de que a él deben los hombres su existencia, sino también con su primacía sobre las demás inclinaciones del hombre natural. Aquí viene una palabrota alemana, no quise detener, instinto sexual. Ajá. Expresión que hemos traducido a como pulsión sexual en el caso de Freud. Bello texto. Schopenhauer, gracias. Doctor Freud, muchas gracias. Estamos viendo en pantalla el título del ensayo de Freud que nos ocupará. Me lleva. Ahí está. El próximo video. Queridas, queridos, vivan, amen y nos vemos pronto.